11:39 de la mañana. A esta hora vemos el tweet que acaba de colocar el secretario de Estado norteamericano, donde se puede leer: el Tribunal Corrupto de Maduro dio los primeros pasos para manipular las próximas elecciones a su favor. Estas acciones retrasan el regreso a elecciones libres y justas y prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano. El mundo debe apoyar a la Asamblea venezolana y al pueblo venezolano. Es el Twitter del secretario de Estado. Pero nos quedamos en Washington porque vamos a conversar con Antonio de la Cruz, que es experto petrolero, economista, y hay varias informaciones que tenemos, que queremos consultar. Uno, Irán pretende retaliar si Venezuela, si la relación de tanqueros entre Venezuela e Irán es interrumpida por los Estados Unidos. Esto suena ¿a qué? ¿Cómo está usted y cómo le va, Antonio? ¿A qué suena esto? ¿Al rugido de un ratón, ciudadano, o a qué? Esto suena a que en el momento en que los 5 buques llenos de combustible iban a Venezuela, Estados Unidos en ese momento podría haber, teniendo esa fuerza que tiene en el Caribe, con los 20 países, podrían en algún momento haber tomado la decisión y presionar a que los buques regresaran. Entonces, ¿qué hizo Irán? Irán en ese momento empezó a presionar a que si eso ocurría, ellos iban a tomar medidas en el estrecho de Hormuz, que es por donde transitan. Ese estrecho está ahí entre Irán y Arabia Saudita, y es por donde transitan en el Golfo Pérsico alrededor de 30 millones de barriles día de crudo. Entonces, ¿qué ocurre? Que un ataque ahí, alguno de esos buques, o trancar ese estrecho, permite elevar el precio del petróleo, lo llevaría a niveles de 100, 120 dólares por barril, y eso generaría una crisis aparte de la contracción económica que estaba viviendo o que está viviendo el mundo entero, que se estima en menos 6% a nivel mundial. Entonces, ellos lo que están es amenazando y diciendo que ellos pueden tener ese tránsito y que ellos pueden seguir supliéndole combustible a Venezuela. Están buscando esa garantía. Pero sabemos que los iraníes, si no se les paga de contado, ellos no van a llevar la gasolina a Venezuela. Eso es un negocio que básicamente entre Irán y Venezuela implica entregarles oro, reservas internacionales, porque de otra manera ellos no moverían las cargas. Esto no es una solidaridad entre Irán y Venezuela, es un negocio para los iraníes. Precisamente una de las cosas del señor Alex Saab, que tenía en su vuelo que se interrumpe en Cabo Verde cuando van a reabastecer combustible, era porque el destino final era Irán, y ahí debería haber venido una negociación para continuar con el reabastecimiento de gasolina que ya comenzó con Irán. Y ahí es cuando el señor es detenido y en los próximos días u horas, no sé cómo es el procedimiento, lo traerán para ser juzgado o en Nueva York o aquí en la Florida. ¿Esto cómo se mezcla con la interrupción del pago a Irán? Porque evidentemente Irán no va a hacer esto por solidaridad, sino por dinero, que bastante lo necesita. Antonio de la Cruz. ¿Qué ocurre con la detención de Alex Saab? ¿Verdad? Alex Saab se convirtió para el grupo de Maduro, o el régimen de Maduro, en el hombre que maneja toda la parte de las transacciones
económica, toda la ingeniería financiera. O sea, Al-Assad se había convertido en el hombre que maneja toda la parte de la transferencia de dinero, del uso del oro como transacción, en todo lo que significa la mafia de Maduro, ¿no? Pero perdón un momentico, perdone Antonio, es para precisar el concepto. ¿Es como un agente de Maduro y de Cilia o es un agente de la dictadura? Es decir, representa a otros, etcétera, etcétera. ¿O no es así? ¿O es solamente individualidades? Nicolás Maduro y Cilia Flores. Cuando vemos que a Nicolás Maduro es la cabeza del cartel, como lo señaló la justicia norteamericana, ¿verdad? Entonces, si representa la cabeza, representa todo el grupo del cartel. En ese sentido era el hombre, el brazo, si lo queremos ver, que maneja las finanzas del cartel. Entonces, incluye a todo el cartel lo que están ahí. Y recordemos que su origen, ¿verdad?, es un origen árabe, ¿verdad?, en términos de los Emiratos Árabes, igual que Tarek el Al-Saimi, ellos dos, en esa combinación de orígenes, que Tarek es extruso de Siria, tienen un objetivo común en términos de posicionarse frente a estos regímenes como el iraní, que le permite tener una conversación para poder hacer los negocios. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la presión máxima que tienen los Estados Unidos de los tanqueros para ir a Venezuela, y hoy está ahorita también una noticia, reventando el celofán, como diría usted, es que los armadores griegos decidieron no enviar más tanqueros a Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que le está quedando al régimen de Maduro solamente es la posibilidad de que Irán le suministre la gasolina en este momento, porque, como habíamos dicho, esta gasolina que está hoy en Caracas y la puede encontrar, va a durar más o menos unas 2 semanas más. En el interior ya escasea con gran fuerza y las refinerías no terminan de arrancar para poder surtir el mercado interno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el país, a la vuelta de unas 2 semanas, si no llega combustible, va a haber otra vez dificultades en términos de escasez de combustible, de gasolina en Venezuela. Y por eso él es importante, porque él iba a hacer toda la negociación nuevamente, porque se dieron cuenta que necesitan el suministro de Irán, porque de otra manera van a tener dificultades. Pero Irán, si no hay dinero, no lo va a hacer por solidaridad. Eso me quedó claro. ¿Es correcto? Eso es correcto. Aquí es una negociación de cuánto, recordemos que según aquí las investigaciones de Estados Unidos, Venezuela le ha pagado 9,5 toneladas de oro por las reparaciones de refinería y el combustible. El combustible costó $50 millones, ¿okay? Los 5 barcos. Entonces estamos hablando que eso, si recordamos los viajes que hacía la línea aérea iraní, ¿verdad?, era mientras estaban en el proceso, porque ese negocio se paga de contado. ¿Usted cree que los Estados Unidos sostenga esa política o que varíe? Nos estamos acercando a las elecciones presidenciales acá, la situación está tensa por todos los lados, el regreso económico no es como se ha planteado, es más, se dice que hay un regreso, pero es del del COVID-19, entonces, ¿cómo ve? ¿Será firme Washington frente a la decisión frente a Irán o es el rugido también? La posición es firme contra Venezuela. La máxima presión contra el régimen Maduro es constante y cada vez se lo aprietan cada vez más. El capturar a Al-Assad, si es extraditado a Estados Unidos, realmente le va a generar a Maduro mucha presión, porque él es el elemento que va a conectar todos los mecanismos de cómo ese cartel distribuye el dinero. Y recordemos que ahí hay tentáculos con Irán, con Turquía, con Rusia, ¿verdad?, porque era el hombre que hacía toda la operación financiera. Entonces, él tiene mucha información. Perdone, pero para los que no sabemos,
y no conocemos de estas operaciones. O sea, se ve un solo hombre abarcando todo este tipo de negociaciones. ¿Cómo son esas negociaciones? ¿Cómo nos lo puede explicar en palabras sencillas? Son esas negociaciones que el tipo se mueve y se desplaza y compromete a Venezuela aquí y allá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se arma? Alex Saab tiene la parte, digámoslo así, de la apariencia del sector privado, pero definitivamente quien está detrás es la empresa criminal venezolana. Entonces él se presenta frente a estos países, ¿verdad? O hablemos Turquía, que fue uno de los lugares donde él transó para las cajas CLAP, las comidas, con Turquía, con los Emiratos. Entonces él plantea un negocio, ¿verdad?, en que dice necesitamos comida, y en el caso de Irán necesitamos la gasolina. Ellos, por eso que se tiene que pagar, porque se plantea en términos de negocio. Entonces llegan a los acuerdos, él obtiene la buena pro por parte del régimen de Maduro y se establecen los mecanismos. Él establece toda la ingeniería financiera, dice vamos a pagar con oro, y entonces utilizan las reservas y hacen todos los mecanismos de cómo se va a pagar. O sea, el que arma la operación desde el punto de vista logístico y de financiamiento es Alex Saab, ¿verdad? Con su equipo, por supuesto, con toda la gente que él maneja, pero es el que le pone, él es el que desarrolla la estrategia. Y entonces así lo hizo cuando lo hizo con los alimentos también en México, ¿verdad?, que también estuvo y ahí tuvo que salir cuando le presionó un poco la fiscalía aquí también de Estados Unidos. Y entonces él es el que realmente hace el cara a cara con cada uno de estos regímenes para presentándose como la parte privada del negocio, pero no, sabemos que no es la parte privada porque está conectado directamente con el cartel, ¿verdad?, en Venezuela. Ahora, él también coloca dinero de venezolanos en el exterior, del régimen, por supuesto, ¿no? ¿Puede explicar esa parte? ¿O no es verdad? Al tener él, ¿verdad?, los mecanismos, él abre empresas para poder mover y cómo hacer todas estas operaciones. Y entonces aprovecha también de lavar, usted lo que está planteando, de lavar el dinero de la corrupción. Entonces, por supuesto, él abre cuentas en estos países, en estos paraísos fiscales, y él entonces aprovecha también no solamente de usar el dinero que él recibe, sino también de colocar dinero de otros que necesitan lavar por la corrupción. Entonces, es básicamente, en ese sentido, por eso es que para Maduro es muy importante que no venga para Estados Unidos, porque es una de las piezas clave. Él es, si lo queremos ver, el que conoce toda la ingeniería financiera, así como cuando agarraron al pollo Carvajal en Aruba. ¿Qué le pasó? Vamos a hacer una cosa, vamos al corte, perdón un momentico, vamos al corte y regresamos con usted, aunque sea unos breves minutos, para retomar la idea, porque es muy importante. ¿Cantará o no cantará? ¿Pasará lo mismo que el pollo? ¿Cuántas personas están implicadas? ¿A cuánto llega esta red criminal monetaria armada en el exterior? Antonio de la Cruz, después de esta breve pausa.